Para cada uno de ustedes, buenas noches. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos para cada uno de ustedes. Familia, qué alegría verlos. Oiga, qué tremendo. De las campañas que he tenido, esta es la única que he visto que por el momento va a la iglesia llena. Qué bendición tan tremenda, hermanos. Me alegra. Vamos para comenzar el tema, hermanos. Vamos a ponernos de rodillas los que podamos para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, buenas noches. Te damos las gracias una vez más por esta noche que nos has regalado, Señor. Por traernos a la iglesia, Señor, a tu casa de oración para seguir aprendiendo de tu santa palabra, Señor. Por favor, darnos un espíritu de reverencia, un espíritu la cual podamos darte honra y gloria solamente a ti, Señor. Darnos esa concentración que necesitamos y una buena reflexión a través de tu santa palabra. Finalizando mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a estudiar una profecía apocalíptica. Apocalipsis capítulo 13. ¿Tenemos el texto? ¿Cómo es el título? Las dos bestias. Oiga, los niños, tremendo cómo responden los niños. ¿Sabe qué dijo Jesús? De ellos es el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 13, el título está como las dos bestias. En algunas versiones dice la bestia que sube del mar, en algunas dice así. Ahora, prestemos atención a lo siguiente, hermanos. ¿Por qué hablar de profecía? Si usted tiene para anotar, hermanos, anótelo. Si no trajo papel y lápiz, ráyelo en la camisa y luego la lava. Anótelo, hermano. 3 razones para hablar de profecía antes de comenzar a leer el capítulo 13. Número 1. La palabra Apocalipsis fue escrito en griego. Esta palabra Apocalipsis significa quitar el velo. ¿Sabe qué significa quitar el velo? Cuando usted se despliega para conocer algo nuevo, lo quita. Vamos a ver qué hay de nuevo. Razón número 2. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. Si usted no trajo para una Biblia para leer, entonces preste atención. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Tremendo. Razón número 3 para hablar de profecía, dice Proverbios 29:18: sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Es importante la profecía? ¿Están preparados para hablar de Apocalipsis 13? Muy bien, ahora sí, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Note cómo dice, Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿qué? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Listo, paremos aquí un momentico. Yo sé que hay gente que dice, bueno, es que la profecía es tan complicada de entender, hermano. Yo la verdad acabo de leer lo que usted leyó, pero no entendí nada. Y no se preocupe, hermano, porque realmente la profecía es fácil. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la regla para entender profecía? Escuche con atención. Cuando la misma Biblia es la que explica ese versículo. ¿Cómo así?
Yo no tengo que dar interpretaciones de qué es lo que puede significar lo que acabamos de leer. La misma Biblia tiene que decir qué es una bestia. Entonces, ¿estamos de acuerdo? La misma Biblia tiene que decir qué es una bestia. Tiene que decir qué son las 7 cabezas. La Biblia tiene que decir qué es la blasfemia que ahí acabamos de leer. Note, un solo versículo trae tantas preguntas. Entonces, vamos a ver la primera. Dice que Juan ve, o sea, Juan está en una visión, una bestia que sale del mar. Entonces, vamos a ver qué es una bestia. Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos al libro de Daniel. Daniel, el capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 23. Daniel 7:23. Note, la misma Biblia es la que dice todo. Note, Daniel 7:23. ¿Tenemos el texto? Listo, más. Dice, la cuarta bestia, mire cómo dice Daniel, la cuarta bestia será un cuarto reino. Mire, solito se respondió. Una bestia es un reino o un imperio o un país, como lo quiera decir. Note, qué fácil la profecía. Note, ¿entendimos? ¿Qué es una bestia? Un reino, ¿qué más puede ser? Un imperio, un país. Note, sencillo. Eso es una bestia. Aquí en Daniel capítulo 7, cuando usted lee la Biblia, una cuarta bestia es porque está hablando de un cuarto imperio en ese entonces, que en ese caso era Roma. Ahora, volvamos a Apocalipsis capítulo 13, hermanos. Volvamos otra vez. Apocalipsis capítulo 13. Entonces, hoy sí vamos a mover más las manos. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 otra vez. Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar. Ahora preguntémosle a la Biblia, ¿qué es el mar? Ya sabemos que es una bestia. ¿Qué es el mar? Apocalipsis 17. Entonces, todos ahí con la Biblia. Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 15. Apocalipsis 17:15. Dice, también me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos. Mire cómo habla solita la Biblia, qué bonito. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, son muchas personas. Note, habla solita la Biblia. ¿Qué son las aguas? Muchas personas, naciones, muchedumbres, o como dice ahí, naciones y lenguas. Note, sencillo. Un imperio que se levanta donde hay mucha gente. Note, eso es lo que está viendo Juan. Interesante. ¿Estamos entendiendo el tema? Note, sencillo, ¿sí o no? Ahora, Apocalipsis capítulo 13. Volvamos otra vez al capítulo. Apocalipsis capítulo 13. Volvamos a leer otra vez el versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar, o sea, sobre muchas naciones, y vi subir del mar una bestia, o sea, un imperio. Ya lo vimos, un imperio, que tenía ¿cuántas cabezas? 7. Ahora, vamos a Apocalipsis 17 otra vez. Vamos a ver qué son las 7 cabezas. Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer el versículo 9. Apocalipsis 17:9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes sobre la cual se sienta la mujer. Hermano, me confundí. ¿Cómo así que hay una mujer sentada? ¿Qué significa eso? No se preocupe. Note que el imperio, no sabemos cuál es el imperio. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos. Vamos a ver cuál es, de qué imperio está hablando. Este imperio está ubicado en 7 montes, dice la Biblia. 7 montes, 7 cabezas. Ahora, dice aquí en este versículo que se sienta una mujer. La pregunta es, ¿qué representa una mujer en profecía? Una iglesia. Bien, oiga, pero qué atentos. Muy bien, hermanos, muy bien. Pero vamos a mostrarlo al que no lo sabe. ¿Dónde leemos eso? Vamos a Efesios ahora, Efesios capítulo 5.
Efesios, el capítulo 5. Y note lo que dice el capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Note, una mujer representa una iglesia. Efesios 5, 25. ¿Tenemos el texto? ¿O se perdieron? Efesios 5, 25. Mire cómo dice. Maridos, aquí habla el árbitro matrimonial. Note, maridos, amen a sus mujeres o a sus esposas, así como, note, una comparación, así como Cristo, note, Cristo, el esposo, amó ¿a quién? Note, la iglesia, la esposa. ¿Captaron? ¿Captaron, hermanos? O sea que en Apocalipsis cuando dice que hay una mujer, se está hablando de ¿quién? Una iglesia. Note qué interesante, hermano. La bestia del Apocalipsis maneja la parte política por ser un imperio, pero al mismo tiempo es que maneja una iglesia. Tremendo. ¿Estamos captando? Tremendo. Bestia como reino, imperio, y una mujer como iglesia. Tremendo. Maneja las dos cosas. Ahora, hermano, pregúntese. Note, solamente es el primer versículo de Apocalipsis 13, solo uno. Échele cabeza cuál reino en todo, imperio en todo el mundo maneja la política y la religión, las dos. ¿Quién será? Ahora, echamos cabeza, ¿quién puede ser? Veamos otra característica. Vimos que es un imperio, la Biblia dice que era de 7 cabezas, ¿que son 7 qué? O sea que este imperio está ubicado en 7 montes. ¿Estamos de acuerdo? 7 montes. Usted mira en internet, estas note, 3 características nomás, 3, y vamos a seguir confirmando. La única que cumple estas características de la primera bestia del Apocalipsis es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica. Yo le hago la pregunta, ¿dónde está ubicada la Iglesia Católica? Roma. ¿Roma es un imperio, sí o no? Note, primera característica. Característica número 2. Juan dice que cuando se levanta la bestia, ¿se levanta en dónde? ¿Dónde era que se levantaba? No, en el mar. En el mar. Note, ¿qué representaba el mar? Naciones, pueblos, sí, gente. Ahora, hermano, usted mira la historia de la Iglesia Católica. ¿Sabe que la Iglesia Católica se levantó después de las 10 tribus bárbaras? Note, divisiones, pueblos y gente, mucho se levantó la Iglesia Católica. Cumple la característica del Apocalipsis. Número 3, ¿la Iglesia Católica es una iglesia? ¿Qué dice? Pues claro, la Iglesia Católica es una religión. Note, cumple la característica de Apocalipsis 17, una mujer. Característica número 4. ¿Sabe que la Iglesia Católica, ahí le doy permiso para que miren Google? La característica número 4, hermanos, es que la Iglesia Católica está ubicado en 7 montes. Tremendo, hermanos. En 7 montes literales. Hermano, ¿cómo así? ¿La bestia del Apocalipsis es la Iglesia Católica entonces? Sí. Hermano, yo le voy a decir algo. Aquí no estamos hablando de religión, no estamos hablando mal de los católicos. Quiero que tengamos esto claro. No hay que hablar mal de nadie. Lo que se está diciendo aquí es la doctrina que se maneja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe por qué, hermano, les digo esto? Porque hay gente que malinterpreta las cosas y ya comienza a atacar a los católicos. No hay que hacer eso. No hay que atacar a ninguna denominación. Hay que desenmascarar la mentira, que es diferente. Hay que señalar el pecado, pero no al pecador. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo voy a decirle algo, hermanos. Ustedes tienen un privilegio muy grande esta noche. Esta y las anteriores. ¿Cuál ha sido? Que ustedes han aprendido más Biblia y ellos por lo menos no han conocido, la gente de allá. Cuando ellos conozcan los católicos, y note, sabe que muchos de nosotros que somos adventistas es porque hemos sido ¿qué? Católicos. Yo personalmente, yo fui católico, hermano.
Tremendo. Y yo creo que más de uno ha sido católico aquí. Y note, el que quiere seguir a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que quiere seguir a Dios? Sale donde sabe que no corresponde a ese lugar y entra donde realmente Dios quiere. ¿Estamos entendiendo el tema, hermanos? Atacar la doctrina, no a la persona. Bien, ahora, vamos a Apocalipsis 13 otra vez. Vamos otra vez. Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer nuevamente el versículo 1. Volvamos a leer. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10. Ahora, volvemos a preguntarle a la Biblia, ¿qué son 10 cuernos? Y mire cómo la Iglesia Católica cumple exactamente también este requerimiento. Vamos, Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Hermanos, ¿sí se da cuenta que Apocalipsis 17 y 13 van de la mano? ¿Sí ve cómo uno responde con el otro? ¿Sabe por qué? En el 17 también se habla de la Iglesia Católica, pero para algo que le va a pasar a la Iglesia Católica en un futuro, hermanos. Note lo que relata Apocalipsis 17, el versículo, tremendo. Gloria a Dios. Apocalipsis 17 y el versículo 16. También lo menciona, pero ese no es. Vamos a leer lo que dijo el niño. Apocalipsis 17, el versículo 16. Y los 10 cuernos que viste, note, también ve 10 cuernos, pero ¿quién es? Apocalipsis 17, 12, note, está en el versículo 12. Dice, los 10 cuernos que has visto son ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? 10 reyes. Bien, présteme atención aquí, 10 reyes. Mire que a partir del año de 1929, usted mira la historia, ¿se acuerda lo que yo les he dicho en estos días? Aprenda a ver qué es lo que diga la historia, no le crean todo lo que diga el predicador. Cuando uno mira la historia a partir del año 1929, al Papa también se le comienza a decir rey al Papa, o sea, a todos los papas que han gobernado a partir de esa fecha de ese entonces. Hermanos, Apocalipsis capítulo 13, volvamos al capítulo. Apocalipsis capítulo 13 y leamos la última parte del versículo 1. Apocalipsis 13:1. Mire cómo termina diciendo: en sus cuernos tenía 10 diademas. Esta palabra diadema en otra traducción es corona, o sea, dando a entender que es rey. Hermano, présteme atención antes de continuar. Mire que en la Segunda Guerra Mundial, sabe que a la Iglesia Católica le tienen tanto respeto que si la Iglesia Católica estaba en medio de una guerra, ningún país le hacía nada. Note, el mundo entero le tiene respeto a la Iglesia Católica, lo consideran rey. Y hoy en día dicen, no, es que los musulmanes, esos son los únicos que no se alían con la Iglesia Católica. Los judíos no tienen la Iglesia Católica. Hermano, métase a la página del Vaticano y el mismo Papa Francisco ya ha tenido acuerdos con los musulmanes. El mismo Papa ha querido realmente gobernar el mundo, aún con la parte de los judíos. Note, o sea, la Iglesia Católica tiene poder, hermanos. Un estudio, hermanos, se hizo que la Iglesia Católica, el Vaticano, tiene tanto oro que podría acabar con la pobreza mundial. Imagínense, tremendo. Ahora, mire cómo sigue diciendo, ahí en el versículo 1. Dice, en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas, ¿qué tenía? Nombres de blasfemias. Ahora, hermanos, pregunta, concéntrese, no me preocupe, concéntrese, hermanos. ¿Qué es la blasfemia según la Biblia? Buena pregunta. Cuénteme, hermano. Muy bien, vamos a leer eso en la Biblia, que eso es correcto. Y no solamente se hace pasar por Dios. ¿Sabe qué más es la blasfemia? Que tiene autoridad para perdonar pecados. Solamente eso lo hace Dios, no un hombre. ¿Dónde lo dice? Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas
el capítulo 5 y note lo que dice el versículo 21. Lucas capítulo 5, versículo 21. Aquí estaban hablando los escribas y fariseos con Jesús y a Jesús lo estaban murmurando y atacando porque Cristo perdona pecados. Note cómo dice, Lucas 5:21 dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, note, en su pensamiento, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Note, lo mismo que dice Apocalipsis. Ahora, mire cómo dice, ¿quién puede perdonar pecados sino quién? ¿Solo Dios? Note, ¿qué es la blasfemia? Una persona que se dice tener autoridad para perdonar pecados. Claro, en ese entonces los escribas y fariseos no sabían que Jesús sí tiene poder para perdonar pecados, hermanos. ¿Cristo nos perdona, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Pero note, ellos creían en su ignorancia que Cristo no podía perdonar pecados, pero estas personas sabían que era blasfemia cuando una persona tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Eso no hace la Iglesia Católica? ¿Cumple esa característica? Hermanos, yo voy a decir algo. ¿Sabe qué significa amén? ¿Quién me puede decir qué significa amén? Que así sea. Amén, muy bien. Cuando usted vea que el texto bíblico concuerda con la Biblia, sabe que también debemos decir amén. Entonces, ¿concuerda todas las características con lo que hemos visto con la Iglesia Católica? Amén. Cuando usted diga, dígalo seguro, hermanos, no lo dude, dígalo seguro. ¿Sabe por qué yo digo esto, hermanos? O sea, me doy de cuenta que esta iglesia es estudiosa, me doy de cuenta que sí. Porque cuando hasta incluso yo he hecho visitas, hermanos, aquí, aprovechando aquí que estoy acá, hay gente que estudia harto la Biblia, hermanos. Estoy admirado de esta iglesia. Y lo felicito, hermanos, por eso. Y Dios debe estar más contento aún todavía, hermanos. Así que, cada vez que veamos esto en la Biblia, hermanos, no solamente nos impresionemos, sino que también, hermanos, digamos amén, porque está escrito en la palabra de Dios. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Note, se pone más interesante el tema. Apocalipsis capítulo 13. Note, mire cómo solo un versículo habla de tanto, ¿sí o no? Un solo versículo habla de mucho. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer el versículo 2 ahora. Apocalipsis 13:2. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono. ¿Y qué más dice? Note qué interesante. Ustedes recuerdan que vimos el día antier, creo que fue antier, cuando vimos el tema del MK Ultra. ¿Recuerdan ustedes cuando el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré? O sea, el poder de las naciones a Cristo. ¿Recuerdan? En Mateo 4, ¿sí lo recuerdan? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús, hermanos? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Oiga, pero ¿por qué el Vaticano tiene tanto poder? ¿Casualidad? ¿Por qué la masonería, lo que hemos estudiado, por qué tiene tanto poder? Los Illuminati, ¿por qué tiene tanto poder? Y ellos están en todas partes. Note, qué casualidad. Note, ¿qué hace entender aquí, hermanos? Primero, ¿quién es el dragón que está hablando acá? Satanás. Eso lo dice Apocalipsis 12:9. Léalo conmigo. Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 20. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón entonces? O sea que Satanás está detrás de eso, hermanos, sí. Yo he escuchado que la gente dice, es que el diablo me tienta, es Satanás el que va detrás de mí. Error, cree que Satanás va a desperdiciar el tiempo con nosotros. Satanás, hermano, está detrás de las negociaciones políticas más poderosas. Entonces, ¿quién es ese que nos tienta, el que nos incita a hacer lo malo? ¿Quién es? Tiene que ser uno de los demonios que Satanás se arrastró.
Hermano, ¿qué haría Satanás detrás de nosotros desperdiciando el tiempo? Note, el contexto de Apocalipsis 13 está hablando del Vaticano. En este momento Satanás puede estar por allá. Interesante. ¿Cuántos sabíamos eso, hermanos? Interesante tema, ¿sí lo que sí? Interesante. Ahora, note que en el versículo 2 de Apocalipsis 13, note que Juan dice que esta bestia que él ve se parece a tres animales, ¿no? Tres. Menciona que era semejante a un leopardo, sus pies, a un oso y a un león. Hermanos adventistas, estas preguntas para ustedes que ya son estudiosos. Estas tres animales, ¿dónde más se ven en la Biblia? Daniel 7, amén. Muy bien. Les explico para las personas. En Daniel capítulo 7 se ve estas mismas tres bestias y les voy a explicar rápidamente, hermanos, para que lo confirmen. Estas tres bestias representan Babilonia, Medo-Persia y Grecia, rápidamente, en Daniel 7. Tres bestias y aparece una cuarta. Recuerda que en Daniel 7:23 leímos que la cuarta bestia será un ¿qué? ¿Qué sea Daniel 7:23? Que la cuarta bestia será un cuarto reino. Ese cuarto reino era Roma. Note, qué casualidad, Roma. ¿Y la Iglesia Católica de dónde viene? Roma. Oh, tremendo, amén. De Roma. Qué interesante. ¿Qué hace entender esto, hermano? La Iglesia Católica viene con tradiciones antiguas. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma antigua. Yo no sé aquí quién ha entrado a una iglesia católica. Bueno, los que fuimos católicos sabemos. Cuando usted entra en una iglesia católica, usted se da cuenta que la mayoría de ese lugar hay como una clase de figuras de sol. ¿Sí se han fijado en eso? De hecho, cuando el sacerdote católico toma una cruz, cuando toma la cruz y se da cuenta que en esa cruz hay un sol que lo rodea, ¿por qué será? Cuando usted mira la historia, dice que la Iglesia Católica fue levantada con el propósito de adorar al Dios Sol, no al Dios de la Biblia. Pero Constantino, en el año 321, hermanos, se levanta para incluso en esa época mezclar el paganismo con el cristianismo. O sea que la Iglesia Católica, todas las cosas que dan ellos es para camuflar el paganismo que ellos en verdad. Ahora, note, la gente, la congregación que va a la iglesia no lo sabe, la Iglesia Católica, la gente no lo sabe. Ellos creen que están adorando al Dios verdadero. Los que sí saben son los sacerdotes. Y les voy a contar algo, hermanos. Usted puede hacer ese experimento. Hable con un sacerdote católico. Si usted ya tiene conocimiento de la Biblia, hágalo solamente así. Y pregúntele a un sacerdote si es verdad que el día de reposo es el sábado. ¿Sabe qué le van a decir ellos? Eso es correcto. Vaya a un sacerdote y pregúntele, ¿es verdad que la Iglesia Católica se levantó para orar al Dios Sol? Claro, ¿por qué usted le va a hablar así? Porque si usted le habla así, la persona ya va a saber que usted ya tiene conocimiento de la verdad. Y el sacerdote le dice, tiene razón. Tremendo. Más de un hermano aquí me escribió antes de hablar de ese tema, dijo, yo lo había hecho. O sea, ya he probado eso y que es verdad, es cierto, hagámoslo, hermano, tremendo. O miren en internet las confesiones de los sacerdotes, tremendo. ¿Estamos entendiendo el tema? Ahora, note lo que dice el versículo 4, Apocalipsis capítulo 13. Vamos otra vez allá. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Note cómo dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, aquí está hablando de futuro. Hermanos, yo sé que probablemente a más de uno le va a preocupar esto, hermanos, pero la Iglesia Católica va a gobernar el mundo. Es la Iglesia Católica. ¿Ustedes creían que eran los Illuminatis que iban a gobernar el mundo? ¿Creían que eran los masones que les mostré todo eso?
es la Iglesia Católica. Note cómo Satanás es astuto. Utiliza sociedades secretas para manipular a la gente y remata con la bestia del Apocalipsis. Hermanos, ¿cuántos estamos tratando el tema? Quiero que estemos concentrados en este tema. Note, adoraron al dragón, dice ahí, o sea, a Satanás. Ahora, préstame bien atención, versículo 5, mire cómo dice el versículo 5. También se le dio boca, o sea, a la Iglesia Católica, que hablaba arrogancias y blasfemias. Arrogancias, hermanos, significa como ofensas. Voy a parafrasear esto, lo que les voy a decir. Yo vi un video, y usted lo mira en internet, eso está en internet, donde hay papas de la Iglesia Católica que dijeron que la crucifixión de Jesús fue un fracaso. Hermano, ¿no le parece terrible eso? Que los mismos papas digan que la Iglesia Católica sea una ofensa, que Cristo fue crucificado, imagínense. Mientras que la Biblia dice que Cristo en la cruz se hizo victoria ante la muerte. Tremendo. Ahora, mire cómo dice ahí, versículo 5. Dice, y se le dio autoridad para actuar ¿por cuánto? ¿Por cuánto? 42 meses. Hermanos, ¿qué pasa con los hermanos que no tienen la Biblia? ¿Me están creyendo todo lo que me dice a mí entonces? Pensaron que hoy iba a traer diapositivas, ¿verdad? Por eso, hermano, hay que traer la Biblia. Hay que traerla. 42 meses. Mis hermanos, 42 meses en tiempo profético, ¿cuántos días? Días, no años, días son. 1200, ¿cuánto? 60. 1260 días. Muy bien, hermano, présteme atención a lo que le voy a decir. La Biblia dice, cuando uno hace extracto de 42 meses, lo pasa por días, son 1260 días en el calendario bíblico o hebreo. Ahora, présteme bien atención, ¿cómo así? ¿Acaso la Iglesia Católica gobernó un periodo de 1260 días? Se pregunta. Por ahí va la cosa. Les voy a decir algo. La Biblia enseña que proféticamente un día equivale a ¿cuánto? Eso también lo vimos. Vamos a leer Ezequiel. Vamos a leer entonces Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4 y vamos a leer el versículo 6. Note. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. ¿Tenemos el texto? Note cómo dice. Cumplíos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. ¿Cuántos días? 40. No es necesario de saber qué es lo que está diciendo acá. Escuche con atención, 40 días. Día por año. Note, ¿captaron? Día por año, ¿qué dice? Te lo he dado. ¿Cuántos años recorrió Israel por el desierto? ¿Cuántos? 40, pero no eran 40 días. Note, a Israel se le extendió la profecía. O sea que 42 meses, siendo 1260 días, ¿cuántos años son entonces? 1260 años. Hermanos, anote esta información. La Iglesia Católica comenzó a gobernar a partir del año 538 después de Cristo. ¿Y sabe hasta cuándo le terminó su reinado? ¿Quién me lo dice? Un hermano adventista, el que ya sabe la profecía. ¿Quién? ¿1700 qué? No, hermano, ahí va. ¿Cuántos? Le hicieron el cálculo del año 538, le suma 1260 años. ¿A qué año me lleva? 1798. Hermano, usted mira la historia y ¿sabe qué dice? La Iglesia Católica gobernó ese periodo de tiempo, del año 538 a 1798. ¿Qué hizo la Iglesia Católica en ese tiempo? Hermano, mírese eso, mírese los documentales en internet, en History, todo eso. ¿Sabe qué hizo? La Iglesia Católica prohibió leer la Biblia.
La Iglesia Católica mandaba a ejecutar cristianos. Hermanos, estamos hablando de nuestros hermanos en la Edad Media. Eran nuestros hermanos. La Iglesia Católica prohibía hablar en contra de ella. Ahora yo le hago la pregunta, ¿ahora por qué usted le da miedo hablar de profecía en el púlpito adventista? ¿Por qué le da miedo hablar de profecía? Hermano, al pueblo lo que se necesita es hablar profecía. Le pregunto al pueblo, ¿estamos entendiendo la profecía? ¿Estamos entendiendo? Note, la Biblia habla de todo. 1260 días que gobierna la Iglesia Católica. Ahora, mire que la Biblia también decía que la Iglesia Católica iba a perder su poder. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 13. Volvamos ahí. Apocalipsis, el capítulo 13. Note, vamos a ir rápidamente, hermanos. Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué dice? Y dice, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Note, si la Iglesia Católica perdió su poder en 1798, note, la herida de muerte, dice que luego se va a sanar esa herida. ¿Qué significa eso? Que va a retomar el poder nuevamente. ¿Y qué dice la Biblia? Toda la tierra, note, la gente va a saber, todo el mundo entero va a saber que la Iglesia Católica va a gobernar, hermanos. Esto va para todos, amigos, hermanos. ¿Cuánto estamos preparados para ese evento, hermano? ¿Estamos firmes para defender el Dios que creemos? ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo andaré contigo así sea hasta la cárcel y si es necesario hasta la muerte? ¿Qué le dijo Jesús? Pero no que era cristiano. Judas, este hombre que caminó con Cristo, ¿no lo entregó? Tremendo. Ahora, note lo que dice Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 9. Mateo 24, 9. Note que Jesús hace énfasis. Mateo 24, 9 dice: entonces os entregarán a tribulación, los matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán. ¿Cuántos? Hermano, por eso usted no puede descuidar su comunión con Dios. Hay gente que dice, yo me voy a congregar, ya cuando venga todo eso. Hermano, ¿cree que si no nos podemos congregar ahorita, cree que nos podemos congregar cuando venga eso? Cristo profetiza, muchos van a tropezar, van a caer. Y entonces dice, se entregarán unos a otros. Hermano, yo no quisiera decir esto, hermano, de verdad, yo no quisiera decirlo. Pero como dice ahí, se entregarán, que va a haber traición. Se van a entregar. Y unos a otros se odiarán. Hermano, qué triste ver si Satanás cumple eso, hermanos. No hay que dejarlo. Hermano, es importante que estemos como iglesia unidos en amor. Amén. Que no seamos nosotros, hermanos, los que vayamos a traicionar a otra persona. Y mucho menos unirnos a lo que sabemos que no hay que unirnos. No se una a la masonería. No se una a la Iglesia Católica. Ya conoce usted la verdad, hermanos. No hay excusa. Hermanos, Cristo está aquí. Él te reveló esa verdad, no fui yo. No vayan a decir, es que, bueno, y aparte de eso voy a aclarar, hermano, yo no soy pastor. Hermano, hay mucha gente que dice, no, yo no soy pastor, yo solamente soy un predicador, hermanos. Lo aclaro eso porque hay gente que me dice, no, yo no tengo ese título, hermano.
Es Cristo el que te lo enseña. Familia, por eso yo siempre digo, vamos a consagrarnos cada vez más, hermanos. El tiempo está cerca, hermanos. Antes de acabar, hermanos, quisiera recalcar algo. Los hermanos adventistas me van a hacer un favor. Antes de acabar, quisiera aquí hacer este paréntesis. Los hermanos adventistas me van a ayudar a colocar las visitas a un lado de la iglesia, que yo voy a hablar algo personalmente con ellas, hermanos. Me van a ayudar los adventistas. Así que las visitas, no se preocupen, que vamos a tener una buena comunicación, hermanos. Porque Cristo está esperándonos. Tanto amigos como hermanos. ¿Cuántos decimos amén por eso, hermanos? Para acabar, para ir acabando, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Volvamos al tema. Apocalipsis, el capítulo 13. Volvamos ahí. Note lo que dice el versículo 8. Apocalipsis 13:8. Dice: lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hermano, alguien me preguntó una vez, hermano, ¿cómo así que este versículo dice que el Cordero fue inmolado desde el principio? ¿Quién en la Biblia representa al Cordero? Cristo. ¿Recuerdan cuando Juan 1:29, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Note, Cristo. ¿Por qué dice desde el principio? Porque Adán y Eva también tenían que hacer un sacrificio para Dios. Note, ese sacrificio era Cristo. Cristo murió por Adán y Eva y ahora ya murió por nosotros. Hermanos, ahora es nuestro turno de aceptarlo. Note, desde el principio Adán y Eva también tenían que experimentar ese sacrificio de Cordero. Ahora, hermanos, para acabar con lo más interesante, Apocalipsis 13:18. Note lo que dice el versículo 18. Hermanos, por tiempo no alcanzamos a ver todo. Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de ¿qué? Hombre. Dice que su número es 666. Note, lo que todo el mundo ha querido saber, el 666. Hermanos, la gente dice, eso es el número del diablo. Error, dice el número de ¿qué? De hombre. ¿De dónde viene el 666? Del hombre. Ahora, présteme atención, hermano. Si usted ha escuchado que el 666 viene que de un chip, que de la vacuna, que no, nada que ver, porque todo Apocalipsis 13 habla del papado, nada que ver con un chip. ¿Estamos entendiendo? ¿Dónde sale el 666? Se lo explico, hermano. Preste atención. El Papa tiene una corona que ustedes han visto. Y ahí tiene un título que se dice Vicarius Filii Dei. ¿Lo han visto? Ese título que él lleva en español significa el vicario del Hijo de Dios. Note. ¿Cuántos saben aquí los números romanos? El palito vale 1, ¿recuerda? La V, ¿cuánto vale? 5. La X, ¿cuánto vale? 10. ¡Oh, muy bien! Excelente. Hermanos, cuando usted suma ese número, Vicarius Filii Dei, cada uno sabe cuánto da. 666. Note, número de hombre, dice la Biblia. Es que yo vi el 666 en la placa y un hermano que iba a la moto. Esa es la BC entonces. Note, hermano, hay que pensar, hay que tenerle lógica. Nada que ver. Cuénteme, hermana, cuénteme. Exacto. Si ve otro número, hermano, nada que ver. Está en el contexto de como dice la Biblia. Hermanos, un hermano una vez me preguntó, ¿y por qué la Biblia no dice 555 o el 111? ¿Por qué el 6? Porque en el sexto día fue creado el hombre. El sexto día hace entender de que el número 6 quiere ser superior al 7 y el 7 es el número de Dios. Note, el hombre quiere ser superior a Dios. 666. ¿Por qué 3 veces 6? Satanás va a utilizar 3 armas humanas, 3, para gobernar al mundo entero. La primera, la Iglesia Católica, como hemos visto el día de hoy.
La número 2, hermano, la vamos a ver mañana, no se lo pierda, Estados Unidos en la profecía. Y número 3, las iglesias protestantes, las otras iglesias. No, Satanás va a utilizar esos 3 medios, hermanos. A punta de Biblia lo vamos a ver en estos días, hermanos. ¿Cuántos van a venir? ¿Les pareció interesante la profecía, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Muy bien. Entonces recuerden, los hermanos adventistas me ayudan con las visitas. Vamos, hermanos, a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias una vez más porque hemos abierto tu palabra, Señor. Hemos meditado en la profecía y, Señor, aunque pueda causarnos grandes impresiones, te queremos pedir, por favor, que tú seas, Señor, controlando siempre nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestro corazón y, lo importante, nuestra espiritualidad contigo, Señor. Ayúdanos que estos mensajes sean para edificación para la iglesia, para que nos preparemos cada vez más para el regreso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre Celestial, encargo a cada una de estas personas, a las visitas, a mis hermanos, a la iglesia, que sea más tu Santo Espíritu obrando sobre esta iglesia, Señor. Gracias una vez más por la oportunidad de predicar tu palabra. Así que finalizo mi oración con acción de gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Listo, mis hermanos. Dios me los bendiga.